Y pues Daniel, que Dios te use, varón, pásale y adelante. ¡Bravo! Hola, ¿cómo están a todos? Que les bendiga, es un placer y es un gusto estar delante de ustedes, presentando y compartiendo la palabra de Dios. Es un placer para mí. Como ya dijo el pastor, yo soy de Uruapan, Michoacán. Ahí es donde nací, ahí tengo mi familia y ahí tienen su casa para cuando gusten ir también. Vamos a iniciar con una oración. Señor, te estamos agradeciendo, Padre, porque tú has sido bastante bueno hasta el día de hoy, Señor. Nos has enseñado quién eres tú, Dios. Nos has enseñado, Padre, tantas cosas de quién eres, Dios, y te lo agradecemos, Padre, porque tú has sido bastante bueno. Señor, gracias, gracias por la vida, gracias por los hermanos, gracias por la comunión, gracias por tu palabra, gracias por tu Hijo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén. Amén. Vean, hermanos, yo en mi familia no fui el único que ha tenido células cancerígenas, sino que hace más de 30 años mi abuela materna detectaron cáncer en el páncreas. Los doctores dijeron que tenía solamente 3 meses de vida. Mi abuela, por medio de un pastor, conoció la palabra. Ya iba a la iglesia hasta ese momento y le detectaron cáncer. Ella tenía su confianza puesta en el Señor. Mi abuelo pidió que que oraran varias iglesias de... Mi abuelita es de Lombardía, un pueblito que está un poquito más abajo de Uruapan, Tierra Caliente. Mi abuelito pidió oración en varias iglesias de Lombardía, en varias iglesias de Nueva Italia, que está un poco también cerca de Lombardía, y la llevaron al hospital. Mi abuelita, cuando estaba en el hospital, de repente le llegaban dolores muy fuertes, a tal grado de que ella, en vez de sentir el dolor y quejarse por el dolor, ella cada día daba y cantaba alabanza al Señor. A mi abuelita le encantaba cantar una canción que se llama Mi pensamiento eres tú. No sé si algunos la hayan escuchado. Ella cantaba Mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú. Y así pasaron varios días, varios meses. Los doctores le dijeron a mi familia, a mi abuelito en su momento, que mi abuelita solamente tenía 3 meses de vida y después moriría. Así que le dieron una buena calidad. Le iban a dar de alta para llevar a la casa. Un fin de semana al doctor se le olvidó darle la alta, dejarle la alta. Por tanto, mi abuelita se quedó un fin de semana en el hospital. Durante ese fin de semana, mi abuelito llegó el lunes, el doctor llegó el lunes. Cuando llega el doctor el lunes, de repente vi a mi abuela muy feliz. Mi mamá, mis tíos, mi propio abuelo veía a mi abuelita anteriormente, la veía muy pálida y la veía muy delgada. Pero ese día cambió mucho su semblante. Ya no estaba tan pálida, ya no estaba tan delgada y estaba muy feliz. Al doctor eso le pareció algo muy raro porque ya tenía un diagnóstico de muerte. Por lo tanto, le mandaron a hacer estudios. Y resultó que en los estudios que le hicieron ya no tenía nada. No tenía nada en el páncreas de mi abuela. Por lo tanto, le mandaron a hacer más estudios para asegurarse de que ese estudio que le habían mandado a hacer no estaba mal. En los demás estudios apareció que tampoco tenía nada mi abuelita. Hasta el día de hoy, gracias al Señor, puedo decir que tengo a mi abuelita. Mi abuelita es una mujer muy hermosa. Hasta hace 30 años pues le detectaron cáncer y el día de hoy podemos ver a mi abuelita disfrutar de sus nietos. Ahí está mi abuelita, ahí está mi abuelito. Una de mis sobrinitas también ahí se encuentra. Dios, hermanos, se encargará de que su nombre sea conocido por todas las personas. Dios se va a encargar de ello. Y es lo que hemos visto en el libro de Éxodo. Vamos a ver la primera cosa el día de hoy. El Dios que se da a conocer. Hasta este momento, hermanos, tenemos un pueblo redimido de la esclavitud, en la que estaba en Egipto. Un pueblo que fue liberado de manera poderosa de la esclavitud. Con el único propósito de que su nombre fuese glorificado en todas las naciones a los años que seguían, en los siglos que seguían. Nuestro tema de estudios fueron de transición. El capítulo 18 habla de la transición de un evento, de un pueblo que estuvo viajando en el desierto. Y el capítulo 19 de un pueblo que ya está en el monte Sinaí a sus faldas. Y en escena tenemos a 5 personajes. El primer personaje es Dios, el Señor, Yahweh. El poderoso Redentor de Israel, el que demostró al mundo entero que no hay Dios fuera de él.
que nuestras mejores invenciones de un Dios, un superhéroe, tradición, legalismo o alguna falsa espiritualidad o algún elemento inventado por voltear nuestra mirada que no sea de Dios, serán completamente ridículas ante lo que verdaderamente es Dios. Bien apunta el doctor en teología Sproul, R.C. Sproul, nuestra primera doctrina sobre Dios es lo que llamamos la inabarcabilidad de Dios, que ningún concepto puede describirlo en forma exhaustiva, pero eso no significa que las afirmaciones que se hacen acerca de Él sean totalmente inadecuadas. Hermanos, yo no estoy seguro de lo que el Señor les ha mostrado a ustedes o de lo que el Señor les ha enseñado a ustedes. Me imagino que se ha revelado a alguno de ustedes de alguna manera muy especial para que lo conozcan. Pero de algo sí estoy completamente seguro. Y es que Él lo rescató a usted de la esclavitud del pecado. De aquel camino el que estaban llevando a la muerte, para salvarlos. Traerte de muerte a vida, declararte hijo de Él. Y sí, dejarte en este mundo caído y lleno de sufrimiento, muerte y maldad, pero pidiéndote que mires a las demás personas a través de la cruz. Mirando a las personas a través de la cruz. Esa cruz que aún está salvando a personas que están caminando directamente hacia el infierno. Y diariamente, hasta el día en que nos muramos, entenderemos que el Señor, por medio de su palabra y de diversas situaciones, destruirá nuestra noción que tuvimos acerca de Dios para incrustar una noción nueva. Bien decía C.S. Lewis, necesito a Cristo y no hay nada que se le parezca. Mi idea de Dios no es una idea divina. Hay que hacerla añicos una y otra vez. La hace añicos Él mismo. Él es el gran iconoclasta, el gran destructor de imágenes. ¿No podríamos decir que su destrozo es una de las señales de su presencia? C.S. Lewis lo decía porque había perdido a su esposa. Su esposa había muerto y entendía que ninguna fotografía que tendría de ella reemplazaría a la verdadera mujer que él tenía. De igual manera con Dios. Cualquier idea errónea que tengamos de Cristo, Él mismo se va a encargar de destruirla. Para que al final de nuestras vidas podamos decir como Job dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. En otra parte del escenario tenemos al pueblo de Israel. Este pueblo que vio el juicio de Dios a los egipcios, 10 plagas del mar. El mar separándose en tierra seca, una columna de fuego en la noche y una nube de día, aguas volviéndose dulces, maná y codornices. Vimos unos ladrilleros inexpertos, porque en Egipto hacían ladrillos con unas pajitas. Vimos unos ladrilleros inexpertos enfrentándose a un ejército con los amalecitas y aún así ganando. Pero este pueblo se dejó ver bastante quejumbroso, día tras día, desconfiando de Dios. No confiaban en Dios, decían: mejor hubiéramos muerto en Egipto, ahí sí había tumbas, aquí en el desierto no hay nada. Antes esclavo en Egipto que muerto en el desierto. Porque no confiaban en Dios, no confiaban en lo que Él había dicho anteriormente. Deseaban la comodidad que tenían en Egipto. Dios dijo: los sacaré a una tierra buena, espaciosa, que fluye leche y miel. En este mismo escenario, imagínense como una película. Ya tenemos a Dios, ya tenemos al pueblo de Israel, y en este mismo escenario tenemos a Moisés. Una de las figuras, aquí podemos ver una escena, un líder bastante inexperto, que es Moisés, y débil como lo fue en su momento, pero que en su debilidad Dios se vio glorificado, porque aprendió a confiar en Dios. No sé si vieron, pero cuando estudiamos las escrituras, de repente aparecía como Moisés iba ante Dios, Moisés confiaba ante Dios, y Moisés oraba a Dios, a pesar de todo lo que le decía el pueblo, ponía su confianza en Dios. Vemos un Moisés que corre hacia Dios entre las pruebas, y sabe que Dios siempre tendrá una respuesta. John Maxwell, que se la pasa hablando de liderazgo, habla sobre una característica muy importante en los líderes, y este es el carácter. No he encontrado una cualidad más importante que esta. Las faltas graves de carácter no pueden pasarse por alto. Ellas hacen ineficaz en todo momento a un líder.
¿De qué sirve una persona que sabe influenciar a otras personas y tiene faltas en su carácter? Un buen carácter apunta a diferentes vertientes. El buen carácter y una persona con carácter es una persona honrada, autodisciplinada. Es una persona dócil, característica que se notó en Moisés con su suegro Jetro cuando dio el consejo. Una persona dócil es aquella persona que acepta los consejos, que acepta que otra persona le diga qué hacer cuando está haciendo las cosas mal. Una persona sumisa. Y de Moisés se nos explica en Números capítulo 12 y 13 que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. Jesucristo dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Otra característica es una persona perseverante, una persona consciente, y es un hombre con una gran labor ética. Moisés en un principio no era para nada un líder, pero fue aprendiendo poco a poco. Dios lo fue instruyendo poco a poco. Es evidente que tenemos siempre que tener una persona con un excelente carácter, de la cual aprender. Jetro también cumplía estas características. En la misma escena tenemos a Jetro y a Séfora. Miren, hermanos, Jetro fue una de las personas más enigmáticas de toda la Biblia que se tienen. Los teólogos judíos, tanto los cristianos, no saben en dónde poner en sí a Jetro. Jetro no se sabe si era sacerdote del dios Abraham o era sacerdote de alguna deidad de Madián o de qué era sacerdote, o de algún dios politeísta, no se sabe. Pero sabemos que era un sacerdote. Es incierto cómo llegó con Moisés. Algunos piensan que cuando Moisés llegó a Madián, Jetro fue el que lo instruyó. No sabemos, eso sí no sabemos. Pero en Jetro podemos ver un hombre sabio, a un gran líder, a un hombre que enseña los estatutos y las leyes, que le dice a Moisés que enseñe los estatutos y las leyes al pueblo, como lo vimos el día de hoy. Que busque hombres de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que les enseñe el camino por el que deben de andar. Jetro era un hombre que cumplía esas características. Moisés era un hombre que cumplía esas características. Eran hombres de carácter. En Jetro podemos ver una característica de Dios muy importante. Esta característica, hermanos, es que Dios también abre su plan para más personas que no son de parte del pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento podemos ver a varias personas a las que Dios se les presentó y ellos conocieron a Dios, tales como a Rahab en Josué 2, del 8 al 11. Rahab todavía se acordaba de lo que había pasado en Egipto. El nombre de Dios se dio a conocer incluso 40 años después. La viuda de Serepta, Naamán, Ciro II, Nabucodonosor, Darío, los marineros de Jonás y Nínive. De Séfora, lo último que supimos fue que iban camino a Egipto, se les aparece el ángel de Jehová, agarra una piedra a Séfora, circuncida a su hijo, y de ahí ya no supimos nada más, hasta que aparece en el capítulo 18, y ya en el capítulo 18 aparece que Jetro trae a Séfora delante de Moisés. Ok, en este contexto es donde vuelve a aparecer nuestro Dios de nuevo en el capítulo 19, una transición al Sinaí, en las faldas del Sinaí, en donde vamos a entender un principio, que el Dios que tenemos es completamente distinto a lo que alguna imagen de un hombre podía inventar. A la fe cristiana se le ha acusado muchas veces de ser una religión más, sin diferencia de las demás religiones. Hay religiones actuales como las hindúes, musulmanes, budistas, además de los dioses de sus culturas antiguas, aztecas, babilónicas, religiones chinas. Argumentan que cada una de ellas se puede encontrar un punto de convergencia, incluyendo los judíos. Dicen ellos. Muchas religiones hablan de la creación, muchas religiones hablan de gigantes, muchas religiones hablan de un nacimiento virginal, hablan de un diluvio, hablan de un Mesías. Pero cuando se sitúan en un contexto, en tiempo y espacios correctos, encontraremos una sola fuente de información más antigua a todas las religiones y culturas antiguas.
la información de la palabra de Dios. Luis Perry Schaeffer, el director del Seminario Teológico de Dallas desde hace mucho tiempo, el que lo inauguró, el que hizo la teología sistemática, 2 tomos de este vuelo, no lo lean, está aburrido. Él dijo esto: la Biblia no es la clase de libro que el hombre escribiría si pudiera, o que podría escribir si quisiera hacerlo. Escrita por más de 40 autores de todas las clases sociales, reyes, campesinos, pastores, pescadores, poetas, en 3 idiomas distintos: hebreos, arameo y griego, entre continentes distintos: Asia, África y Europa, en diferente contexto social, y siempre hablando de un mismo Dios. En el capítulo 19 de Éxodo vemos la preparación de la entrega de la ley de Moisés, una ley completamente distinta a la que el mundo pudo haber visto y el mundo pudo haber imaginado. Un plan que jamás nadie se hubiese inventado, ni el hombre con mayor inteligencia en el mundo pudiera haber jamás inventado un plan como el que se presenta. En todas las religiones y sectas conocidas, el medio de salvación es a través de la moralidad. Presentarse como personas buenas, o que hacen cosas buenas y no hacen daño a nadie, para alcanzar el favor de Dios. El hinduismo, por ejemplo, considera que todo nacimiento es un renacimiento, y que cada renacimiento es una manera de saldar las faltas de una vida anterior. Por eso, para compensar este sistema, crearon el sistema de castas. Lo pueden ver aquí en el proyector. El hinduismo estableció un sistema de castas para justificar sus creencias fatalistas. Ellos dicen: si tú naciste en una casa inferior, por ejemplo, si tú eres un Dalit o eres un intocable, si tú haces las cosas que pertenecen a tu casta de Dalit o intocable, puedes en la siguiente vida poder ser un Shudras, o un comerciante, o un guerrero, o puede ser un intelectual. Eso dicen ellos. El budismo considera que todo nacimiento es un renacimiento. El pago intrínseco, íntimo o personal es esencial, es impersonal, no se aplica a nadie en particular, porque el budismo no cree en ninguna esencia que exista o sobreviva. Para ellos la vida es una fuerza que avanza solamente, y no hay ningún ser esencial. El día que tú dejas de creer, el día que tú dejas de creer en un ser existente, el día que tú dejas de creer que tú puedes hacer las cosas, ese día el sufrimiento se acabará y el sufrimiento se acabará. Ellos dicen que para poder aprender a dominarse, se necesita reencarnar en un mejor cuerpo. La reencarnación para los budistas lo ven de esta manera. Yo vivo una vida actualmente actual. Entonces yo tengo que hacer mejores cosas para poder en otra vida tomar un mejor cuerpo, poder tener una mejor familia, poder tener mejor riquezas y poder tener mejor salud. Eso es lo que dice el budismo. Tengo que hacer cosas para ser mejores después, para alcanzar una cierta salvación o para tener una mejor vida. Tanto el hinduismo como el budismo consideran que la reencarnación es un karma impersonal. El Islam, por otra parte, dice que para ser salvos se tiene que cumplir un sistema de diezmos, un sistema de lo que te digan las personas que están con ellos, la vestimenta de las mujeres y toda la estructura legal. Sin embargo, ellos creen un cielo que, por ejemplo, un cielo que es bastante sensual, pero no está asegurado. Solamente el Dios Alá va a dejar entrar a los que Él quiere dejar entrar. Ahora, pasando a otro lado, vemos a los cristianos, a los judíos en su caso, con 2 realidades que se levantan para construir una enorme diferencia entre todas las religiones que han existido. En primer término, vamos a ver algo: que Dios es el responsable, es el autor de los límites morales, no el hombre ni la cultura. Tal vez el Islam puede decir esto, pero el Islam considera una herejía, una blasfemia, que ustedes tengan una relación con Dios, que ellos tengan una relación con Dios, porque ellos tienen un Dios lejano, pero nosotros podemos decir Padre nuestro. Otro de los aspectos que hace completamente diferente al cristianismo, que se desglosa de
es que ninguna cantidad de entereza moral puede restablecer la buena relación con Dios. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? En pocas palabras. No importa qué tan bueno seas, por más bueno que seas, en toda tu vida, y por más veces que no hagas cosas malas en tu vida, igual te vas a ir al infierno. Eso en pocas palabras, lo que quiere decir esto. El cristianismo recuerda que a la humanidad que el problema que tienen las personas es espiritual. Jesucristo no ofrece hacer buenas personas de los malos, sino dar vida a los que están muertos. Efesios capítulo 2, versículo de 1 al 10, no lo busquen. Uno de los códigos más antiguos que tenemos registrados por la arqueología es el códice o código Hammurabi, el cual se origina en el Medio Oriente de Mesopotamia. Se remonta al año 2500 a.C., contiene 282 prescripciones para la conducta y abarca una amplia gama de situaciones, el código Hammurabi. Las leyes de Manu en India son 2684 versos que contienen una exclusividad para gobernar a las castas. El Islam se construye bajo 5 pilares: el credo, las oraciones, el diezmo, el ayuno y la peregrinación. Pero con su pueblo, Dios no fue así. Capítulo 19, versículo 4, dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y los he traído hacia mí. Son unas hermosas palabras de parte de Dios. Describen la posición en la que se encontraba el pueblo anteriormente y el destino que Dios les tiene preparado. Antes eran esclavos en Egipto y en su gracia Dios los toma y los saca con poder de Egipto. Dios mismo en su gracia los lleva a aquel sitio sin que les falte cosa alguna, que vendría siendo la peregrinación del desierto, con aquel cuidado con la que un águila lleva sus polluelos a su lugar de morada, sobre sus alas. La otra cosa que sustancialmente divide a las demás religiones y sistemas morales de Dios es que la redención antecede a la moralidad y no al revés. Todas las leyes y sistemas morales que cuenta con la humanidad proveen un conjunto de reglas que se tienen que obedecer para evitar un castigo o alguna retribución. No así el pueblo de Dios. Volviendo al texto bíblico, el Señor celebra la redención de Israel. Una redención en la que ellos no tuvieron nada que ver, para traerlos a su monte santo, en donde su presencia estaba morando. Noten esto: Éxodo, desierto, para traerlos a donde estaba su presencia, que era en el monte Sinaí. Después su presencia estaría en el tabernáculo, después su presencia sería figura del templo, después el templo sería figura de nosotros como templo del Espíritu Santo, para que les sirvieran. Y hermanos, 19, es el cumplimiento de Éxodo capítulo 3, versículo 12, donde dice Dios que Él agarrará a su pueblo, lo traerá para que le sirvan. Es interesante, pero el versículo 5 dice que Moisés, cuando llegan al pueblo, sube al monte. No dice cuánto tiempo estuvo en el monte, pero dice que sube al monte y que cuando está en el monte, Dios lo llama. Versículo 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Dios prometió 3 cosas condicionadas. Dios prometió 3 cosas condicionadas. La primera: Israel sería su especial tesoro. Israel sería su especial tesoro o posesión. ¿Qué quiere decir esto? Implica tanto valor especial como una relación íntima con Dios. Jehová escogió a Israel de entre todas las naciones para ser su pueblo especial.
especial y para ser como su esposa, el matrimonio, otra figura de la iglesia con Cristo y la relación especial que iban a tener. Sería un reino de sacerdotes. Los israelitas tendrían acceso a Dios y deberían presentarse a su rey, Jehová, ante todo el mundo. Serían gente santa, diferente de las naciones paganas que le rodeaban. Una nación separada para ser de Dios, a quien servirían y rendirían culto. En las otras religiones y en los otros códigos morales, las leyes separan a las personas. Podemos ver en las leyes de Manú, el sistema de castas, que las personas están separadas. La discriminación de esclavos y señores en el código Hammurabi. En el Islam, quien obedece es mejor que otra persona. Pero no pasa eso con Dios, no pasa eso con nosotros. La ley une a las personas, porque todos ellos serían un especial tesoro ante Dios. Todos ellos serían un reino de sacerdotes, todos ellos serían una gente santa, además de una ley para unir a las personas con Dios. ¿Qué quiere decir? La ley unirá a las personas, pero la ley también unirá a las personas con Dios, tanto vertical como horizontal. Vamos a unirnos con Dios con las ofrendas y sacrificios. Se unirían a Dios con las ofrendas y sacrificios que Él les daría. Vemos que ellos aceptan la responsabilidad de cumplir las condiciones de Dios. Ellos dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos, porque al Dios es importante que ustedes declaren con su boca lo que van a hacer. Muchas veces el pueblo de Israel hizo lo mismo. Claro, obedeceremos, pero no lo hicieron. Por su boca eran enjuiciados. Dios sabía evidentemente lo que iba a pasar, pero por su boca eran enjuiciados. En el versículo 9 se presenta una figura de Cristo, otra, en la que Dios llegaría a la tierra. Dios llega al Sinaí. Por lo tanto, el pueblo debería santificarse, lavar sus ropas, practicar continencia, y habría un límite para que no pasaran al monte Sinaí. Y así fue. Al tercer día, la presencia de Dios llega al monte. Hay truenos, relámpagos, hay terremotos y sonidos como de trompetas. De hecho, no me imagino cómo sería estar ahí, pero la verdad a mí me daría mucho miedo. Me daría temor a Dios, pero creería aún más en Él. Que ese era el propósito para el pueblo de los judíos. Ellos no siempre creían, no, estaban incrédulos en que Dios hablara con Moisés. En este momento, los judíos escucharían la voz de Dios y ahora sí creerían. Dios habla audiblemente al pueblo y les da los 10 mandamientos. Pero eso no me compete en esta predicación. Hay implicaciones para nosotros como cristianos. No tardó mucho para que los judíos se rebelaran en contra de Dios, no aceptaran sus demandas, a pesar de los hombres, reyes, profetas, personas que Dios levantó. Siempre lo rechazaban. Pero todo esto tenía que pasar para que se cumpliera la voluntad del Padre, porque Cristo, nuestro Salvador, se sometió a toda voluntad del Padre. Al ver las exigencias del Padre, sean perfectos como Dios que está en los cielos es perfecto, y que el hombre no podía cumplirlas, vino a este mundo y cumplió las exigencias del Padre, para que en aquella cruz toda la ira del Padre por el pecado se derramara sobre Cristo y no sobre nosotros. Toda la humanidad, toda la humanidad están acusados por la ley, usted y yo, judíos y gentiles. Nadie se salva, porque sin santidad nadie verá al Señor. Así que el hombre o mujer, escondidos en lo más recóndito del Amazonas, el día que mate a una persona y se esconda porque sabe que hizo mal, practicará lo que dice la ley y por su conciencia serán juzgados. Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El razonamiento moral, la ley, es fruto de una comprensión espiritual.
y no su causa. Rabí Zacarías. La ley mostró la condición espiritual del hombre, pero la ley no fue para ser el fundamento de mejores hombres, como lo plantean las demás religiones. Ser mejores para quedar bien con una deidad, o para lograr estar en una mejor casta, o para tener un mejor cuerpo. Por lo tanto, nos volvimos esclavos del pecado. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Efesios 2, 4 y 5, Juan 3, 16. En un momento, en un tiempo, estaban bajo el juicio de la ley, pero ahora con Cristo estamos con un juicio de hijos, porque todos nuestros pecados, antiguos, presentes y futuros, han sido borrados en la cruz de Cristo. La ley sirvió para darnos a conocer nuestra condición espiritual, y aún hasta el día de hoy sigue escuchándose la voz de Jesucristo. El que oye mis palabras y crea que me vio, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No eres condenado ya por la ley de Dios. La ley de Dios tenía su propósito: mostrar que eres pecador, mostrar que no podías hacer nada para cumplir la ley de Dios, mostrar que no podías hacerlo y que necesitabas ayuda, necesitabas tener una relación con Dios, necesitabas voltear a Dios y decir: te necesito. Une la ley al hombre, une la ley con las personas que se rodean. No eres condenado ya por la ley de Dios, iglesia de Rey de Reyes. Ya no son condenados por la ley. Crees en Cristo, ya estás bajo un juicio distinto, juicio de hijo, que nos habla de Hebreos. Tal vez algunos pueden decir: sí, pero sigo pecando. Pueden decirme, tal vez, Jesús te dice, y Jesucristo el que te lo dice: ya no eres condenado, sino que has pasado de muerte a vida. Es cierto, el alma de aquel cristiano que peca, llora cada día por el pecado que abunda en su corazón, porque justamente hace lo que no quiere hacer y no hace lo que quiere hacer. Sin embargo, existe un contraste distinto. J.C. Ryle lo explica bastante bien. Enferma aquella alma que sabe por todo lo que padeció Jesús, y aún así aferrarse a los pecados por los cuales sufrió. Créanme que su alma está enferma. Fue el pecado el que entretejió la corona de espinas. Qué fríos deben estar nuestros corazones si no aborrecemos el pecado y no nos esforzamos por librarnos de él, aunque tengamos que amputarnos la mano derecha y arrancarnos el ojo derecho. Ahora el Señor, por su sacrificio y por medio de la fe, nos presenta delante de Dios como santos, como su especial tesoro, como una nación santa. Qué hermoso es nuestro Señor. Esto nos lo explica bastante bien el apóstol Pedro. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes nosotros ni siquiera antes éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. Antes no habíamos recibido misericordia, pero ahora la hemos recibido. Ahora nosotros pasamos a ser ese tesoro de Dios. Ahora nosotros pasamos a ser esos sacerdotes de Dios, que tenemos comunión con Él y lo representamos. Ahora nosotros por la fe somos gente santa, y por medio de Cristo somos justificados, regenerados y santificados. Hermanos, somos su especial tesoro, somos su reino sacerdote, somos gente santa. Vamos a orar. Señor, te estamos agradeciendo, Padre, por todo lo que has hecho por cada uno de nosotros. No merecíamos absolutamente nada, Dios, pero hemos hallado gracia delante de ti, hemos hallado gracia delante de tus ojos, Dios.
¿Por qué? No lo sabemos, Dios. Es tu plan desde un principio. Y Señor, así como una madre águila lleva a sus polluelos a su lugar, Señor, igual tú nos has rescatado, Dios, de donde vivíamos, nos llevaste, Dios, a tu presencia, a conocerte a ti. Y entendemos, Señor, que diariamente aprenderemos más de ti, si así lo queremos. Señor, te pido, Dios, te ruego, para que tengamos conciencia diariamente de todo lo que tú has hecho por nosotros en aquella cruz, que fue demasiado, Dios. Tan solo nos has dado vida, Padre. Entendemos que tu ley, Señor, la que presentarás, tu ley, Padre, nos demuestra y nos enseña que somos pecadores, Dios. Que nuestra condición espiritual está mal, Dios, y que necesitamos un Salvador, que necesitamos de ti. Y creemos que es Jesucristo, Señor. Creemos que ya no hemos sido condenados. Te ruego, Señor, por esta iglesia tan hermosa que es Iglesia Rey de Reyes. Te ruego, Señor, por cada uno en sus días de trabajo. Dios, tú siempre quisiste que tu nombre fuera reconocido por todas las generaciones, Dios. Te ruego que nosotros seamos sus sacerdotes diariamente y que damos a conocer quién eres tú delante de las personas. Te ruego, Señor, por cada uno de ellos, Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.